Hola, buenas noches, bienvenidos a los canales de MP Geopolítica y Demoliendo mitos de la geopolítica. Hoy jueves a las 23 horas en Europa tenemos como siempre a Adrián Celaya de CAI Center. Buenas noches, Adrián Celaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santiago? Pues como siempre, encantado de estar contigo con DMP Geopolítica. Como os ha dicho Santiago, estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Y como siempre, os recuerdo, pues si os gusta el vídeo, darle por favor a like. Si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse y dejadnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responder en el canal de CAI Center, que lo localicéis muy fácil, de CAI con K, Center con C. Bien, pues vamos al tema cuando quieras. Va a ser interesante. Hoy tenemos, tras las amenazas de unos y otros de misiles de largo alcance de países, o sea, que los países de la OTAN le iban a dar a Ucrania, y la posible respuesta rusa. ¿Qué nos vas a contar, Adrián? Bueno, pues la novedad es el posicionamiento de Alemania, que era un posicionamiento previsible que ya viene desde meses antes de las elecciones, ¿no? Desde el momento, yo diría desde el día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, en el que se toman una serie de decisiones unas decisiones en Alemania que abren el camino para nuevas elecciones anticipadas, que si no hubieran sido a fines de este año. Y el proceso se abre precisamente para asegurar la estabilidad del gobierno de Alemania, para asegurar que el gobierno de Alemania sigue controlado, porque al final, bueno, entre los socialdemócratas y la CDU se entienden más o menos, son parte de ese partido único europeo y que dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro, pero en todo lo importante están sometidos a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Pero ya en ese momento se vio que con el fin de evitar pues el previsible ascenso que ha ascendido, pero no lo suficiente para cambiar el gobierno, pero el previsible ascenso pues de fuerzas alternativas como AfD y BES por la derecha y BSV por la izquierda, empiezan el proceso de elecciones y ya se perfila, bueno, se ve claramente que el nuevo canciller va a ser Friedrich Merz, previsiblemente de un talante más duro que el de Scholz, y esto se ha ido confirmando, bueno, ya a medida que avanzaban los meses y sobre todo a partir del momento en que ha llegado al gobierno, que ha llegado se ha hecho con el puesto de canciller en un gobierno de coalición entre la CDU y el SPD, ¿no? Entonces sus declaraciones están siendo muy agresivas, muy contra Rusia, a favor de la continuación de la guerra, y en las últimas declaraciones ya han generado, digamos, un verdadero salto cualitativo al anunciar que van a autorizar a Ucrania a hacer uso de misiles de largo alcance contra Rusia sin limitación de distancia, sin limitación de alcance, y con objetivos, según dicen ellos, elegidos por Ucrania, ¿no? Claro, esto es una amenaza directísima, porque en todo este tema del lanzamiento de misiles contra Rusia, ya se dijo desde el principio que en sí mismo eran causa de guerra. Causa de guerra, en principio, de Rusia contra París, contra Londres y contra Estados Unidos, que eran los que París y Londres, perdón, que fueron los que tomaron la decisión de aportar esos misiles. En noviembre, Estados Unidos también hizo un posicionamiento similar, aunque no llegó a llevarlo a la práctica, y faltaba Alemania, que Alemania, ya sabéis, lo hemos comentado en otro programa, solo hizo unas declaraciones diciendo que ellos no podían hacer eso, que ellos no podían hacer lo que estaban haciendo los británicos y los franceses, porque el lanzamiento de esos misiles requería que, aunque se lanzaran desde territorio ucraniano, fuesen tropas británicas, francesas o alemanas las que los lanzaran. Y al final era que Alemania lance misiles contra Rusia, causa de guerra evidente. Nos dio asimismo el chivatazo de que ya lo estaban haciendo efectivamente, algo que se sabía por parte de los servicios de inteligencia, pero el que se confirme de forma tan directa pues no es habitual. Es decir, ya Francia y Reino Unido estaban incurriendo en causa de guerra con
con Rusia de forma directa y faltaba Alemania, porque además los misiles alemanes, los misiles Tauros, son de mayor alcance que los británicos y franceses y en teoría permitirían o pueden permitir a Ucrania o a quien sea quien los lance, ¿no?, lanzar misiles contra Moscú. Contra Moscú, ¿no? Bien, las primeras Moscú, declaraciones... Perdón, Adrián, contra Sí. Moscú y recordar contra bases de la defensa estratégica rusa. Podría llegar ya a bases de las defensas estratégicas rusas, los radares de largo alcance que detectan los misiles intercontinentales. O sea, dejaría ciega a Rusia. Podría dejar ciega a Rusia. Sí, podría, sí. Y podría dejarla ciega frente a un ataque nuclear. Claro, claro, a eso me refiero, ¿no? Y eso, Sí. claro, es un riesgo estratégico, ya cambia la Bueno, película. luego, alrededor de esto ha habido matices que, por un lado, han intentado dulcificarlo y, por otro lado, lo han agravado. Pero el primer matiz ha sido que en estas primeras declaraciones Merz decía que no solo ellos, sino que era una decisión conjunta con Francia, Reino Unido y Estados Unidos. ¿No? Entonces, esto es muy grave desde el punto de vista de Francia y de Reino Unido, porque supone suprimir las restricciones al alcance, al lanzamiento de estos misiles contra territorio ruso, y es muy grave también desde Estados Unidos, sobre todo en el momento actual, por lo que supone de que frente a la dialéctica que se está manteniendo en el ámbito del diálogo, negociación entre Estados Unidos y Rusia, pues las decisiones que aparentemente se han empezado a tomar van en una dirección muy distinta. Si esto se confirma, que no está confirmado, ¿no? Ese es el detalle, Adrián. ¿Por qué esa ambigüedad? Porque sale Merz diciendo que sí, que está aclarado, que lo habló con Francia, Estados Unidos, tal, y su vicecanciller sale diciendo de que no los van a lanzar ni que los van a utilizar. ¿Crees que quieren crear una ambigüedad estratégica a la hora de la negociación? Que Rusia no pueda saber si Ucrania está armada o no con esos misiles. O sea, sí. Bueno, puede ser un elemento táctico de ese tipo o puede ser un elemento de imagen. Que esto, la posible reacción rusa, pues no tenga una legitimación tan clara, ¿no? Si las decisiones tomadas por Occidente pues se mantienen más o menos en la oscuridad, ¿no? Pero de todas formas, oscuridad ha habido desde el principio. Claro, cuando hemos dicho antes que Scholz nos dio el chivatazo, es que los franceses y los británicos estaban lanzando misiles contra Rusia sin decirlo, ¿no? Sin decirlo, ni anunciarlo, ni nada por el estilo, ¿no? Aunque los rusos lo sabían, claro. Todos lo sabíamos. Los rusos lo Es como sabían. los de los HIMARS. Los HIMARS también, que no son lanzacohetes, no, los HIMARS son de precisión y tienen que ir a objetivos ya hechos mediante Claro. satélite, etcétera, ¿no? Sí, esos misiles de largo alcance, además, desde un punto de vista profesional, Ucrania no tiene la capacidad para lanzarlos y tienen que ser efectivamente los países de origen de esos dispositivos los que los manejen, ¿no? Bueno, el otro matiz es que, bueno, el miércoles hizo un viaje rápido Zelensky a Alemania para concretar los términos de este proceso, y en las declaraciones posteriores, por un lado, hablaron de que Alemania va a transferir 7.000 millones más a Ucrania, además de declaraciones de apoyo total, etcétera, y que sobre este tema dijo que Alemania va a ayudar a Ucrania y le va a dar 5.000 millones para que desarrollen misiles de largo alcance basados en la tecnología alemana. Es decir, que seguramente nos van a decir que son misiles fabricados por Ucrania, aunque Ucrania no tiene ni de lejos capacidad de semejante cosa, o sea que suponemos que les cambiarán una pegatina para decir que ha sido que son fabricados en Ucrania en vez de fabricados en Alemania. Más cara dura todavía. Dicen que nuestros ministros de defensa firmaron hoy un memorándum de entendimiento sobre la adquisición de sistemas de armas de largo alcance de fabricación ucraniana. Claro, o sea, que los alemanes le van a comprar a los ucranianos los misiles. No, bueno, que les van a pagar para que los hagan.
Sí, sí, no, los van a pagar el desarrollo y tal, y después los compran. Aparte estamos hablando de misiles, dice, 2.500 kilómetros de alcance. Eso es muy serio. Claro, claro. A ver. Bueno, las reacciones frente a todo esto, pues en principio ha habido de tipo formal y de tipo especulativo, ¿no? ¿Cuál puede ser la respuesta de Rusia? Bueno, pues en principio podemos movernos siempre en dos ámbitos, teniendo en cuenta lo que ha sucedido hasta ahora en la guerra, en todas las provocaciones, en todos los intentos de escalada que podían haber supuesto una respuesta de Rusia contra los países occidentales, porque claro, con lo que hemos comentado antes de los misiles, del lanzamiento de estos misiles, Rusia podía haber empezado a bombardear Londres o París, pero no le interesaba, ¿no? No le interesaba, está ganando la guerra, no le interesaba caer en esa provocación. Ahora, esto ya es una cosa distinta, claro, si empiezan a bombardear Moscú, ¿no? Depende lo que suceda o cómo se desenvuelvan los acontecimientos y Rusia qué análisis haga del conjunto de la situación, ¿no? Pero claro, se ha empezado a hablar de la posibilidad de que Rusia reaccione ya con ataques directos, ya no solo contra Ucrania, sino fuera del territorio de Ucrania. Fuera del territorio de Ucrania. Entonces, bueno, ha habido comentarios de distinto tipo. Algunos han dicho, bueno, hablamos de fuera del territorio de Ucrania, esto puede ser cables submarinos, por ejemplo, de Alemania, o abordar barcos alemanes en el mar, en donde sea, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de atacar directamente el territorio alemán para no llevar a un conflicto masivo directo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido las declaraciones muy importantes, por ejemplo, de Margarita Simonian, que es la directora del grupo al que pertenecen RT y Sputnik, ¿no? Y ha hecho referencia a que no a que es solo su opinión, a que en los círculos del Kremlin se está hablando de que la posible o probable respuesta, si esto sucede, es un ataque directo contra Alemania. Un ataque directo contra Alemania. El presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, ha hecho unas declaraciones en el mismo sentido. Si como consecuencia de esto es Alemania la que está atacando Rusia, pues evidentemente están creando la base para que de forma inmediata Rusia responda atacando a Alemania, ¿no? Bien. Mira lo que dice Shoigu. Shoigu. Dice Tiene que ellos algo, también... al comentar la declaración de Merz sobre el levantamiento de la prohibición de permitir a Kiev usar armas de largo alcance, dijo que Rusia tiene algo para levantar la prohibición en respuesta. Quiere No sé decir si que entiendo. ellos, yo lo que entiendo, porque claro, es la traducción del ruso, ¿no? Lo que entiendo que dice Claro. Shoigu es que si ellos pueden levantar prohibiciones sobre ciertos misiles, los rusos también tienen misiles que ahora tienen prohibidos, por ejemplo, como el Oresnik o Sí. un Yars, por decir algo, ¿no? Y que sí, y que pueden levantar esa Que se prohibición, tienen prohibidos ellos a sí también. mismos, digamos. Que se tienen Claro, prohibidos a sí mismos, ¿no? claro. Sí. Bueno, entonces ha empezado a haber interpretaciones de esta respuesta, de qué tipo podría ser, qué tipo de armamento se podría utilizar. Este es el Oresnik, ¿no? El del que se ha hablado mucho últimamente, que solo se ha producido un lanzamiento hasta ahora en Ucrania, ¿no? Pero que Rusia aparentemente se lo está reservando para Sí, dicen, bueno, las producciones que dicen, yo la más moderada que escuché fue de 2 o 3 unidades por mes de Oresnik. Pero bueno, los ucranianos en su momento llegaron a decir que eran capaces de hacer 30 unidades al mes, ¿no? Pero bueno, sabemos que exageran siempre todo para parecer más débiles y que los demás pues los ayuden más, ¿no? Bueno, tenemos un par de mapas donde se ha analizado, dependiendo del armamento que se utilice, hasta dónde podrían llegar los misiles y cuáles serían las posibles ciudades afectadas, ¿no? Ahí nos habla de las distancias y los minutos que los misiles de Rusia podrían tardar en llegar a distintas capitales europeas, ¿no? Mira, estas cifras que pone de tiempo, lo digo porque yo tengo una relación bastante fluida, hablamos bastante,
con un analista español militar que se llama Charlie 015, que lo encontréis en Twitter por Charlie 0153. Tiene un blog que es espectacular sobre armas. Yo consulto allí todo lo que necesitéis es espectacular. Aconsejo que os suscribáis a su blog y que lo sigáis en X, ¿no? Y me dijo que estos tiempos, estos minutos que ponen de distancia no son verdaderos. Son menos, bastante menos. Porque lo hacen, bueno, me había explicado, no recuerdo bien, ¿no? Por qué, cómo hallaban la media de lo que tardaba, y no es así. Es más rápido, bastante más rápido. No tardaría 11 o 12 minutos. Bueno, un Oresvini, Alemania no tarda, vamos, tarda 5 o 6, como mucho, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es esto una es una puntualización, estimación vamos. del tiempo de llegada de misiles ordinarios, digamos. Ajá. Estaríamos hablando de Berlín 11 minutos, Londres 16-17, Bruselas 14-15 minutos, París 15-16, Roma 13-14. Bueno, es una especulación porque, claro, Sí, claro, seguimos sin saber si finalmente Alemania se va a atrever a hacer lo que está diciendo que va a hacer y sin saber si esta implicación de otros países es o no real, porque está sin confirmar por ellos. claro. Bien, en el otro mapa, bien, tenemos... Uy, No, perdón. el otro mapa. Sí, es que le dije Eso, que... sí. Ahí nos habla de los alcances de los distintos misiles, ¿no? Hasta tenemos en 3 colores definidas las distancias, hasta 800 kilómetros, hasta 3.000 kilómetros y hasta 5.500 kilómetros. Ahí España fundamentalmente entraría en este tercer nivel de distancia, ¿no? Entonces, en esos 800 kilómetros pueden llegar el Iskander y el Onyx, a la línea de 3.000 kilómetros, que serían casi todas las capitales europeas, el Zircon o el Dagger, y el Oresnik o el X-101 podrían llegar más allá, hasta esa parte pues, de Irlanda, Reino Unido o España, que podría quedar más allá de los 3.000 kilómetros. Bueno, esto es una estimación que esperemos que no haya necesidad de contrastarla nunca, ¿no? Sí, es más, el Iskander ahora le quitaron un poco de peso en la cabeza de combate y consiguieron alcances de 1.000 kilómetros ya el Iskander. Sí. No recuerdo la nomenclatura, el que hay ahora, el normal es Iskander M, no recuerdo cómo es, lo sabía, pero bueno, Iskander S o algo así. Bien, vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? Porque Rusia hasta ahora ha intentado evitar caer en las provocaciones de escalada. Su estrategia ha sido continuar avanzando en esa guerra que está ganando. Y la duda es si, primero, Alemania se va a atrever a hacerlo. Segundo, Rusia va a mantener va a poder mantener esa estrategia de paciencia, digamos, de paciencia estratégica ante un contexto de ese tipo, o nos vamos a ver envueltos ya en esa escalada directa entre Rusia y Alemania o entre Rusia y Occidente, ¿no? Bueno, se ha hablado de posibles respuestas intermedias, una de ellas ya hemos comentado antes, por ejemplo, la posibilidad de no atacar directamente territorio alemán, pero atacar pues, cables submarinos, barcos alemanes en aguas internacionales y, desde el punto de vista geopolítico, una posibilidad muy relevante que ha apuntado Elena Panina en concreto, ¿no? Que es la directora del Instituto Ruso de Estrategias Políticas y Económicas Internacionales, que hace referencia a la posibilidad de que o a la legitimación que tendría Rusia para denunciar lo que se llamó el Tratado 2+4, que firmaron Alemania Federal y Alemania Oriental con las potencias ocupantes de Alemania, con los aliados Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Rusia. Bien, ahí tenéis la firma de los 4 aliados en ese tratado. Es un tratado por el cual se autorizó la unificación de Alemania. Se firmó en el año 90
septiembre del 1990, e inmediatamente se abrió el camino de esta forma a la unificación de Alemania. Pero claro, no fue un simple acuerdo de dar el visto bueno, sino que ahí se establecieron una serie de condiciones, y una de las condiciones muy claras era que las Fuerzas Armadas de Alemania nunca iban a actuar fuera de su territorio. Y que no iban a fabricar armas ofensivas. Por eso sus aviones no tienen reabastecimiento en vuelo, y los misiles de más alcance que tiene es 500 kilómetros, que es el Taurus. Claro, es evidente que literalmente, si Alemania se implica en esta operación de lanzamiento de misiles contra Rusia, estaría rompiendo las cláusulas del tratado. Y claro, ¿qué podría suceder? Si en Rusia hace uso de esa base jurídica, pues que Rusia denunciara este tratado, y con lo cual Rusia estaría legitimada internacionalmente para intervenir y obligar a la separación otra vez de las dos Alemanias, ¿no? Esto sería literalmente la posibilidad jurídica desde el punto de vista del derecho internacional. Y como comentábamos antes de empezar el programa, hay que recordar que Alemania firmó un armisticio de rendición incondicional, y en ese armisticio hablaba Eso de que si al Alemania... final de la guerra. Al Eso al final de final la de la Segunda guerra. Guerra Mundial, sí, por Eso, supuesto. sí. Estamos hablando ya de antes, todavía de firma, Sí. que estamos hablando de la reunificación, ya de antes. Y fue una firma incondicional, una rendición incondicional, y por la cual Alemania no podía si Rusia, Rusia, vamos, la Unión Soviética, Rusia como heredera de la Unión Soviética, y los demás países aliados consideraban que Alemania se estaba rearmando o que podía ser un peligro para ellos, tendrían derecho a volver a ocuparla. O sea, puestos que no se da el caso, no va a ocupar Alemania, porque no se lo permitirían, aunque quisiera Rusia, ¿no? Indudablemente. Pero jurídicamente la ampararía a Rusia, ¿no? Son tratados que firmaron los alemanes. No, independientemente de que no se llevara a la práctica, el hecho de la denuncia de ese tratado ya tendría un impacto diplomático, claro, y geopolítico enorme, ¿no? Claro. Le daría cierta razón a Rusia para poder exponer en los foros internacionales sus motivos y sus razones, ¿no? Y claro. Sí, y habría que pensar en qué tipo de repercusiones puede tener internamente, ¿no? Dentro de la propia Alemania, con una opinión pública tan dividida como está ahora. Porque ya sabéis que los grupos alternativos, ¿no?, de derecha o de izquierda, pues donde tienen un peso enorme y fundamental es precisamente en Alemania Oriental, ¿no? Entonces ahí hay una división sociológica, política, cultural muy alta, ¿no? Y bueno, pues no hay que descartar que en los próximos años, dentro de esa convulsión política que va a vivir el conjunto de Europa, pues que hay algo pase dentro de la propia Alemania. Algo pase. Pues sí. Yo a Alemania la veo una situación bastante más inestable de lo que parece, ¿no? Bastante más inestable. Están llegando a unos puntos, no sé, de atrevimiento en esta guerra, que en la mentalidad alemana, después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y en la mentalidad rusa, porque los rusos pueden pelear con cualquiera, pero claro, si ves tanques con la Cruz Camada alemana Sí. entrar por las fronteras de Rusia, eso toca la fibra. Sí, efectivamente, porque Alemania tiene una situación interna complicada, económicamente y políticamente también, socialmente también, pero sin embargo ahora se encuentra con una clase política, con un gobierno pues directamente lanzado hacia la escalada, hacia el rearme, y en una posición que recuerda tremendamente a los años 30. Aquí se lo recordaba precisamente a Larov, que decía, bueno, está sin traducir, está en inglés, pues no le pongo el audio, bueno, está hablando en ruso y traducido al inglés, pero bueno, aquí dice el titular, la implicación directa de Alemania en la guerra de Ucrania es ahora evidente, lo que coloca en una pendiente resbaladiza hacia otra caída, como el siglo pasado.
para el imaginario ruso, que Alemania vuelva, es muy, muy, muy fuerte. Sí, lo que pasa es que ahí nos encontramos, como entonces, con una situación geopolítica tremendamente similar, ¿no? Es decir, el que está también en el origen del fascismo y del nazismo, ¿no? Una clase política, perdón, una clase corporativa que se siente amenazada, entonces por el movimiento obrero y por la Unión Soviética, que pone en marcha el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania para hacer frente a esos peligros, a esa alarma que sentía esa clase corporativa. Y ahora es esa misma clase corporativa la que, frente a las nuevas amenazas que siente, por un lado el mundo emergente, pues liderado por Rusia en este caso, Rusia y China, si se quiere, y por otro lado la inestabilidad interna, el desgaste del modelo económico, y entonces ahora están utilizando a estos partidos políticos, estos grupos políticos del partido único para hacer algo muy, muy parecido, ¿no? Escalada, contención política por un lado, ¿no? Escalada militar, rearme y avance directo contra Rusia, ¿no? Yo tengo una duda, Adrián. No sé qué pensarás tú, ¿no? Pero, bueno, primero saber que el tratado de la OTAN, precisamente el punto número 5, que habla de la defensa mutua, no especifica cómo tienes que ayudar a los demás. Es decir, no te dice, tienes que mandar 50 tanques. No, tienes que ayudar, ¿no? Por lo tanto, tienes que ayudar, puedes ayudar mandando aviones de combate o tiritas para los enfermos, o cascos, o batas para los médicos, ¿no? Sí. No, ¿Tú yo cuando crees? lo he leído no me ha quedado ni siquiera claro que tenga un carácter de obligación, Claro, ¿no? claro. Obligación. Es decir, que él incluso puede interpretarse claramente bueno, que puede ser una causa de, pero no veo claro que los países, el resto de los países estén obligados a intervenir. Pero Claro. bueno, sí que sí. Pues el detalle es ese. Al no haber esa obligación firmada, ¿tú crees que países, por ejemplo, como nosotros, como España o como Portugal, que estamos en la otra punta y que a nosotros en realidad prácticamente no nos van y nos vienen las peleas que se tengan los alemanes, los polacos, los lituanos, los rusos, están a miles de kilómetros de aquí? ¿Tú crees que nosotros íbamos a entrar en guerra si a Berlín, por ejemplo, en una fábrica, ¿no?, donde fabrican misiles Taurus, le cae un Oresnik? ¿Tú crees que el resto de los países europeos se pondrían el casco, las botas y irían Es directamente al que frente? yo creo que la situación ahora en ese sentido, los criterios de análisis no pueden ser los de principios del siglo XX, ¿no? Porque ahora los intereses nacionales están tremendamente diluidos, ¿no? Es decir, hay una confluencia de intereses entre la clase política europea y entre las grandes corporaciones occidentales en general, que los gobiernos en realidad no actúan en defensa de sus países, ¿no? Actúan defendiendo los intereses de esas grandes corporaciones. Entonces, si esas grandes corporaciones dicen hay que ir a la guerra contra Rusia, pues van a acabar yendo, porque Claro. los gobiernos no tienen capacidad de decir, no, a mi país no le interesa y no voy, ¿no? Nosotros hemos hecho hoy un comentario diciendo que algo de este tipo, ¿no? Que en geopolítica las cosas se analizan probablemente demasiado en base a países y algunos también en base a civilizaciones, ¿no? Como Huntington por un lado, Dugin también en Rusia, ¿no? Pues hacen análisis de que la historia ha evolucionado y sigue evolucionando y va a seguir evolucionando en base a los intereses de una civilización con respecto a otra y tal. Pero yo creo que sin negar que ese factor civilizatorio y los intereses de los países tengan peso, pero los intereses de los grupos de interés son muy, muy, muy importantes, ¿no? Y depende de los casos, hay casos en los que los gobiernos actúan en base a los intereses de esos grupos corporativos, pero esos intereses de los grupos corporativos no se distancian demasiado del interés nacional y otras veces que sí, que se distancian radicalmente, ¿no? Pero claro, todos esos que estaban haciendo argumentaciones tan en base a intereses civilizatorios y tal, pues no tienen fácil de explicar, por ejemplo, por qué el posicionamiento ahora de Rusia y de China está tan
tan entrelazado, ¿no? Y están estratégicamente tan coordinados, ¿no? Y cuando claramente pertenecen a civilizaciones diferentes, ¿no? Y lo mismo podría decirse porque hay ese choque tan feroz entre Rusia y Europa Occidental, que prácticamente tienen el mismo planteamiento civilizatorio, o lo han tenido hasta hace poco, ¿no? Ahora en Estados Unidos están haciendo muchos análisis de este tipo, diciendo, bueno, en realidad, desde un punto de vista de interés nacional, pues nuestro enemigo es China, no es Rusia, pero claro, esto, y lo argumentan en base a eso, al concepto de interés nacional frente a otro tipo de intereses, ¿no? Pero esto no explica por qué los gobiernos anteriores de Estados Unidos se llevaban tan bien con China, ¿no? Pues era porque las multinacionales norteamericanas actuaban no en base a los intereses nacionales, sino en base a intereses suyos, ¿no? Se forraron en China, claro, fabricando teléfonos a 50 euros y vendiéndonoslo a 1.500 aquí en Occidente. Entonces, claro, esto también lleva a casos extremos como lo que ha pasado en Alemania en estos 2-3 años, ¿no? Que ha sido una decisión tras otra en contra de los intereses de su propio país, destruyendo su economía, mirando para otro lado cuando les destruyen los oleoductos, ¿no? Algo impresionante, ¿no? Pero no normalmente no se detecta de forma tan radical o tan evidente, pero es algo que pasa de alguna forma al conjunto de los países europeos, ¿no? Y ahí sí hay otro elemento interesante, porque siempre hemos dicho que los países europeos, perdón, los gobiernos europeos no defienden a su gente, a sus países, porque están muy atados, por un lado, por intereses corporativos y por otro lado, por intereses norteamericanos, ¿no? Y esto ha sido muy aparente, pero ahora hemos visto con el cambio de presidencia como cuando el gobierno norteamericano se distancia de una forma u otra de esos intereses corporativos, se produce una ruptura clara con Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, esto nos está diciendo que Estados Unidos en realidad era un mero puente de esos intereses corporativos, ¿no? Los intereses también, al final, esos intereses aparentemente norteamericanos son intereses corporativos que se articulan a través de Estados Unidos porque normalmente el control de ese país por parte de las grandes corporaciones ha sido férreo, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista del futuro, de lo que nos espera, que esto que comentabas tú, pues, hombre, los países se van a resistir y en una situación extrema pasan cosas que no pasan en otro tipo de situaciones, ¿no? Y se producen igual resistencias también distintas, pero seguramente el poder corporativo tiene instrumentos para obligar a los gobiernos por distintas vías y de todo tipo, ¿no? Instrumentos de presión financiera, tipos de chantaje personal. Yo creo que tienen cogidos a los gobiernos fundamentales. Bueno, esto es uno de los temas que se está comentando en concreto, que lo mencionamos la semana pasada. Estos rumores de que se está pensando de que los escándalos que están surgiendo en España alrededor del gobierno, que pueden estar pensando en eliminar a Sánchez para que otra persona del Partido Socialista pueda pactar un gobierno de coalición con el PP ante una situación geopolítica muy radical. ¿Qué es una situación geopolítica muy radical? Pues, por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, esta. Un contexto en el que haya que ir a una guerra con Rusia y que no nos venga aquí Pedro Sánchez que si tiene un gobierno de coalición, que si esto, que si lo otro, diciéndome que igual sí, que igual no. No. Queremos tener firmes, por lo menos a los grandes países de Europa los queremos tener firmes, ¿no? Claro. Tendría lógica desde ese punto de vista, ¿no? Porque claro, un gobierno de coalición ya sabes que es muy peligroso a medio y largo plazo, porque a lo que acaba debilitando a los partidos que pertenecen al mismo y fortaleciendo a los partidos que están fuera, ¿no? Si es una coalición de partidos de centro, como la de Alemania y como la que sería en España, pues tendría el peligro de que... Centro derecha. Claro, Sumar y Podemos por un lado o Vox por el otro podrían coger mucha fuerza cara a las siguientes elecciones, ¿no? Pero, claro, estamos en un tema, en una situación de tal urgencia para esos poderes corporativos
que el medio y largo plazo no les importa demasiado, les importa atar el corto plazo, ¿no? Y a largo plazo, como decía Keynes, todos muertos, ¿no? Algo muy curioso es que hubo el apagón en España, bueno, se comentó y tal, pero va ligeramente, ¿no? Digo, a nivel mundial, pues no culparon directamente al gobierno, o bueno, fue algo bastante suave. Pero resulta que fue cuando vino Eurovisión, las declaraciones que hizo el gobierno de España contra el genocidio de Israel y tal y cual, y al día siguiente de Telegraph, que es un periódico muy, muy del sistema, debe de ir directamente la nómina, se las mandan del MI6 ya a los periodistas. Y hice un artículo, bueno, un tanto, mira, no sé yo el que defienda a Sánchez, os lo puedo asegurar, pero bueno, era un ataque directo al gobierno de Sánchez, culpándolo de una manera del apagón, aparte, culpándolo no porque gestionara mal, no, que fue como hasta que lo hizo adrede, ¿no? Vamos, algo escandaloso, ¿no? Lo dices tú, enseguida lo van a atacar. Y quiero también recordar que Larry Fink, el que es el CEO de BlackRock, que al final BlackRock, Vanguard y todas esas grandes compañías son todas la misma, porque resulta que Vanguard tiene el 20% de las acciones de BlackRock, BlackRock Sí. el 20% Dicen de que Goldman en realidad Sachs. es Vanguard el que controla Claro, BlackRock, dicen. Sí. en realidad no se sabe ni quién manda en quién, porque como todos tienen acciones de todos, al final simplemente hay uno, que es, como le llaman así de forma espiritual, los mercados, ¿no? Y esos mercados tienen nombre que son esa gentuza, ¿no? Pues hay que recordar que visitó Ucrania y se reunió con Zelensky y le prestó o le compró con miles de millones de dólares. Y esa gente no va a consentir que Rusia se quede Ucrania y ellos pierdan esa inversión. Yo creo que es una de las partes que más presiona a estos gobiernos. No olvidemos que Merz también es perteneciente a esos fondos, no recuerdo exactamente a cuál pertenecía él, BlackRock. a BlackRock, ¿no? Sí, sí. Precisamente, qué casualidad. Era eran el responsable de BlackRock en Alemania. Pues son casualidades, a ver, son cosas que pasan que no sabes por qué, No, porque y sin el querer, ¿no? tema efectivamente viene de antes también, ¿no? Que también lo comentamos en su momento, ¿no? Es en el momento en que Rusia, cuando llega el grupo de Putin al poder y emprende una guerra contra los oligarcas, ¿no? Que van a la cárcel, claro, los oligarcas europeos están pensando que si Rusia gana, la expansión de la influencia política e ideológica de Rusia, pues les puede llevar a ellos a la cárcel también. ¿No? Y claro, hace un año, esto lo comentamos también, hace un año, a ver si me viene el nombre, Mijailovich, ahora no me viene, no, el que fue presidente de Yukos, que era seguramente el oligarca más importante de Rusia, que también estuvo en la cárcel y luego en el exilio, pero hizo hace un año unas declaraciones donde ellos reconocían que ellos habían trabajado coordinados por los Rothschild, con lo cual nos está diciendo que los oligarcas occidentales y los que Rusia llevó a la cárcel, metió en la cárcel a principios del año 2000, de los años 2000, son los mismos. Son los mismos grupos de interés. Y no nos olvidemos que aquí nos lo vendieron como que Putin era un dictador que metía en la cárcel a la gente para quitarles el dinero y tal. Hay que recordar que esa gente se quedó con minas de oro por $1, así, ¿no? Y ganaron tanto dinero mientras que el pueblo ruso no tenía ni calefacción en Rusia, no tenía ni para comer, ¿no? Y ellos comprándose Londres. Y tenemos a Abramovich comprando equipos de fútbol por miles de millones. La mitad de Londres llegó un momento que era rusa, de todo el dinero que robaban allí. La City estaba no es solo que inflada de robaron, rublos. si hubieran robado y dejado que la economía funcionara o el país funcionara, pero es que el país lo habían destruido. Saqueo Socialmente, económicamente estaba destruido. ¿no? Y es más, Putin lo reunió y primero les dijo, aquí no hay problema, aquí es capitalismo, ganamos todos dinero, pero el Estado tiene una parte, pues como pasa con las fábricas de armas, petróleo y tal, que hay parte privada que se juega en bolsa, pero una gran parte es del gobierno ruso. O sea, cuanto más gane esa gente, ese capitalista,
De acuerdo, también más va a ganar el gobierno, va a ganar el Estado y va a ganar la población, ¿no? Ese acuerdo, y no lo quisieron. Y es más, intentaron derrocar a Putin y buscar las vueltas, indudablemente. Sí, sí. No, luego se han mantenido los que se han plegado a ese tipo de políticas, Claro. es decir, en principio los intereses generales los defiende el gobierno y el que es los grandes empresarios que se han plegado, pues de alguna forma se han mantenido. Aunque Y también se ha han habido forrado, después, sí, aunque también ha habido después, pues nuevas oleadas de nacionalizaciones. Últimamente están utilizando argumentos de información recibida de los servicios de inteligencia para cuestionar los procesos de privatización de los 90 y dar marcha atrás a algunos procesos de privatización como por haberse gestionado de forma ilegal o a través de fraudes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es que siguen con ese proceso en casos puntuales, ¿no? Entonces, claro, pues todo eso es una cuestión de vida y muerte para los que mandan en Occidente, ¿no? Y entonces, el que ante una situación de esas pongan firmes a todos los países europeos no sería sorprendente, ¿no? No sería sorprendente. Antes era, pues clarísimamente, Reino Unido y Francia, ahora también Alemania, que se ha puesto ahora en primera línea, pues parece que tienen un cierto resquemor histórico, ¿no? De a ver si repiten lo que hicieron estaba. hace 30 años, hace 100 años o no. Y, y vamos a ver qué pasa con los demás. Pues en Italia pues parece que lo tienen difícil controlar, parece que se les escapa, pues tiene sus relaciones con el trumpismo y tal, supongo que estarán bien protegidos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Y el pueblo, yo creo que el pueblo italiano, yo lo veo más cercano a Rusia. Yo no veo a Italia, que el pueblo italiano vea a Rusia como un enemigo. Lo veo en declaraciones o sea, es una intuición, ¿no? Indudablemente, no puedo saberlo. Pero no se ve ese resquemor hacia Rusia. En realidad pasa un poco aquí como España, por ejemplo. Sí, pero yo creo que eso es a nivel de calle es general, ¿eh? Sí, Es sí. decir, la opinión además ha ido cambiando a medida que avanzaba la guerra, porque claro, la primera foto para mucha gente que ni siquiera sabía que existía un país que se llamaba Ucrania, ¿eh? Fue que hay un país grande que invade a otro país que es más pequeño. Y no sabían más, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues eso está mal. Me pongo de parte del que es más pequeño, pero hay una evolución de la opinión pública en el conjunto de Occidente hacia una mayor comprensión y tolerancia sobre las posiciones de Rusia, que es constante en prácticamente todos los países. No, es que yo opino que, a ver, no tienes por qué ser pro-ruso, pro-tan o pro-tal. No hay que ser pro nada. Simplemente hay que ser lógico, ¿no? El caso es que vemos, y solo hay que conocer un poco la historia, y si vemos la historia del siglo XX, vemos que hay 2 o 3 países que están siempre, sobre todo uno en concreto, que es Estados Unidos, y bueno, y el Reino Unido pues siempre estuvo con él, ¿no? Los anglosajones, que están metidos en prácticamente el 80 o el 90% de las guerras que hay en el planeta, o están implicados o tuvieron algún tipo de implicación en ella, ¿no? O algún tipo de interés. Y son los que siempre, o sea, nos venden como los defensores de la democracia, pero, a ver, es muy obvio que son los países más guerreristas que hay en el planeta. Yo no veo a China que haya tenido. A ver, la historia de Estados Unidos creo que tiene unos poco más de 250 años. Y bueno, hacías el cálculo y la media es que le daba una media de una guerra por año o una guerra por cada año y medio de existencia como país. A ver, ¿quién es el guerrerista aquí? Esto es muy interesante porque vamos a quemar un vídeo que estamos preparando en Ekai Center, pero no importa. Porque precisamente a cuenta de los análisis que se están haciendo en Estados Unidos alrededor del trumpismo, ¿no? Que están dando por supuesto de que hay que contener a China porque China, si sigue asentándose en Asia, va a hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. O sea, si pueden, nos van a aplastar, ¿no? Si pueden, nos van a aplastar. Y además están diciendo, bueno, eso es lo que hacen todos los países porque es la lógica de la política internacional, etcétera, ¿no? Y bueno, es una cuestión interesante porque tenemos que pensar que todos los países harían lo mismo.
ahí se ha hablado, por ejemplo, de temas culturales, como, bueno, que si la cultura confuciana no es la cultura occidental, que es una cultura que permite mucho más la tolerancia, etcétera, ¿no? Mucho más contradictoria con la agresión política o militar, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay otro factor importante, ¿no? Y es cómo se actúan los países o los gobiernos internamente, ¿no? Es decir, un país en el cual el gobierno actúa en contra de su gente de forma sistemática, pues ¿qué problema va a tener para atacar a otro país? Ninguno, evidentemente, ¿no? Y yo creo que los gobiernos que se ve que están actuando, algunos dirán, es que si no es democrático no puede hacer eso. Pues en la práctica la realidad es la que es. Pues el gobierno de China sistemáticamente toma decisiones a favor de su gente, ¿no? Cosa que no hacen los gobiernos europeos, ¿no? Ni tampoco los norteamericanos, ¿no? Que actúan siempre para otros intereses, ¿no? Pero entonces un gobierno que sistemáticamente actúa para impulsar el desarrollo social y económico de su gente, pues es mucho más creíble que actúe de una forma tolerante hacia ciudadanos de otros países, ¿no? Pero claro, el que no es así, el que oprime, el que desprecia a sus propios ciudadanos, desde luego, pues no tiene ningún motivo para no hacer lo mismo o peor, claro, con ciudadanos de otros países, lógicamente, ¿no? Yo creo que ese es un factor, un termómetro muy importante a la hora de pensar qué podemos esperar de un país o de otro, ¿no? El caso es que tú ves en los análisis, los analistas, bueno, lo que dicen los gobiernos occidentales, de que China es muy agresiva porque hace tratados comerciales muy agresivos con los países. Pero vamos a ver, dice que China o cualquier otro hacen tratados agresivos. ¿Y qué hacemos los europeos y los estadounidenses con los países más pobres? Que somos una ONG que vamos regalándoles algo. Y es más, tanto los europeos, en este caso los franceses, los británicos, como los estadounidenses, tienen la doble vía. La depresión económica, que te sancionan, te bloquean, como hacen con Cuba, como hacen con Venezuela, te roban el dinero que tienes apostado, como le hicieron con el oro venezolano en Gran Bretaña, o como lo hicieron con los depósitos rusos. No, eso es paz, no es agresividad, no es negociar con agresividad. Es más, aparte de eso, tienen la vía militar, que la utilizan, porque está demostrado. Mientras que China, yo no vi a China invadir Djibouti para poner una base militar allí. Ni se lo vi hacer a ningún sitio. Ahora, claro, lo que dicen estos teóricos norteamericanos es que no lo hacen porque no pueden, pero en el momento en que cualquier país coge un poder suficiente, pues utiliza ese poder o abusa, si puede abusar, ¿no? Claro, es un planteamiento un tanto cínico, pero bueno, pues a tener en cuenta, ¿no? Hay un refrán que dice que se cree el ladrón que todos son de su condición. Claro. Y claro, siendo tan depredadores como son ellos, dicen, joder, como nosotros hagan lo mismo, nos destrozan. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Claro. Es su mentalidad, no es la mentalidad lo que están diciendo es, claro, que Rusia en este momento, bueno, la Unión Soviética sí, pues tenía mucho más territorio, mucha más población y tal, pero Rusia ahora sería la tercera potencia mundial, pero a otro nivel, ¿no? Entonces no tiene posibilidades de constituirse en un peligro para nosotros. Pero China sí, ¿no? Entonces nos interesa, ese sería el análisis trumpista, nos interesa irnos cuanto antes del conflicto en Ucrania, no desgastarnos en Europa para concentrarnos en contener a China, ¿no? Claro, ¿y qué es contener? Pues dicen, bueno, contener mejor sería que no fuese una guerra, pero claro, la amenaza de guerra puede ser una forma de contener, ¿no? Entonces, toman como referencia la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, diciendo, bueno, al final hubo una carrera armamentística, hubo enfrentamientos indirectos, pero al final no se llegó nunca a una guerra entre las dos grandes potencias, ¿no? Y bueno, pues ese sería desde su punto de vista, por lo visto, el contexto ideal con respecto a China. Una especie de guerra fría permanente que les asegurara la contención de China, ¿no? Porque dicen lo que hay que evitar es el dominio de China
sobre el conjunto del este de Asia. No es ya que salga de Asia, sino del este de Asia. O sea, entonces hay que fortalecer a pues, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Filipinas, etcétera, ¿no? Y en eso están, ¿no? Es que yo siempre lo digo, la gente que nos sigue me habría escuchado decir una vez que ya hace muchas décadas que creo que Estados Unidos sabe que tiene unas limitaciones de crecimiento, sobre todo comparado con países como China, que tienen 3 o 4 veces más población que ellos. Y entonces la única manera de mantener su predominio es crear el caos, estar creando caos y conflictos en todo el planeta para que, ya que ellos no pueden crecer más rápido que los otros, no permitir que los otros crezcan. Es decir, te enquisto tu crecimiento pues con Taiwán. Y te estoy ahí con Taiwán, Hong Kong, como también se lo hicieron con Hong Kong, etcétera, hasta vamos, intento que destrozarte el país. Si soy capaz de llevarte una guerra civil, mejor todavía, ¿no? Y no solo es en China, claro, es que es en todos los sitios, es un modus operandi, ¿no? No, ese punto es interesante porque, claro, un Estados Unidos que, como después de la Segunda Guerra Mundial, fuese capaz de desarrollarse internamente, crecer, progresar social y económicamente, pues no tendría tanta obsesión porque si los demás se me acercan o no se me acercan, ¿no? Pero claro, un Estados Unidos como está ahora estancado, ¿no? Con un sistema, modelo económico que no funciona, ¿no? Con la inversión y la investigación congelada, pues claro, y con los problemas financieros enormes que tiene, ¿no? De endeudamiento, etcétera, pues claro, están cada vez más nerviosos y cada vez con menos ganas de permitir el desarrollo de los demás. Es lo que yo, por ejemplo, es lo que veo en Irak. La gente dice, no, es que perdió la guerra de Irak. No, yo creo que no la perdió ni la ganó, porque es que en realidad la función de esa guerra no era ganarla o perderla, simplemente era crear una zona de caos y conflicto en Oriente Medio para que después poder crear pues el HTS, el Estado Islámico, etcétera, 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 y con eso esos grupos después atacar, por ejemplo, a todas las provincias de Rusia o regiones rusas o chinas que tuvieran integrismo, no que tuvieran integrismo, pero que fuera fácil, por ejemplo, poner la semilla del integrismo islámico como... Sí, eso lo definieron perfectamente en el PAC, en el proyecto para el nuevo siglo americano, que es del año 99, donde decían, bueno, en aquel momento, antes habían hablado de que su enemigo estratégico era Rusia, en la doctrina Wolfowitz del año 92, pero en el año 99 ya dicen que para asegurar, porque dicen, nuestro objetivo es asegurar que Estados Unidos sigue controlando el mundo en el siglo XXI. Y para eso tenemos dos obstáculos fundamentales. Obstáculos a nivel geopolítico, que eran Rusia y China, ¿no? Aparte del modelo económico, etcétera, ¿no? Pero Rusia y China. Y entonces desarrollan esa estrategia sorprendente, aparentemente, diciendo, son potencias nucleares, no les podemos atacar directamente, entonces lo que vamos a hacer es atacar a los países musulmanes independientes, y los menciona, ¿no? Los vamos a atacar, destruir, desestabilizar, para a partir de ahí ir a desestabilizar las regiones musulmanas efectivamente de Rusia y de China, ¿no? Y esto fue lo que hicieron, ¿no? Aunque esto se ha discutido que fue quizás el gran error de Estados Unidos, ¿no? Que eso les ha llevado a perder 15 años, que de una u otra forma, yendo más directamente contra Rusia y China, tenían un diferencial de poderío entonces que luego ya no tienen, ahora ya no tienen, ¿no? Y claro, se ha comentado mucho cuáles pudieron ser las razones de que se planteara una estrategia tan compleja, ¿no? En lugar de atacar directamente a Rusia y a China, bueno, está eso sí, el riesgo de que son potencias nucleares, y eso tiene su importancia, evidentemente, ¿no? Pero se ha hablado también de si pudo haber una influencia dentro del propio Estados Unidos, digamos, de lobbies sionistas, para decir, utilizar ese contexto como pretexto para que esas estrategias se proyecten contra los que eran enemigos de Israel, ¿no? Que eran, pues bueno,
pues, precisamente esos países, ¿no? Pues Irak, Irán, Siria, etcétera, ¿no? Yo quiero recordar, porque es algo que la gente está fuera del imaginario, porque claro, como nos lo contaron, sobre todo en la época que fue, en los años 90 y tal, la guerra de Chechenia. La guerra de Chechenia nos la cuentan como que Rusia entró allí, destrozó Chechenia porque Chechenia quería ser independiente. La película no es así. La película es que crearon grupos islamistas extremistas. Hay que recordar a Dasayev, creo que se llamaba, a Dudabiev, ¿no? Que se lo cargaron los rusos, pues creo que fue la primera vez que utilizaron un misil que buscó la onda electromagnética que emitía el teléfono portátil de Dusabiev y lo volaron de un misilazo, ¿no? Pero hay que acordarse que por qué fue Chechenia. Y hay que acordarse, por ejemplo, de la escuela de Beslan, que la gente no se acuerda. Una escuela en Beslan donde esos terroristas independentistas musulmanes chechenos cogieron y capturaron cientos de niños, mataron niños, los ejecutaron. Sí, alrededor de 200 creo que fueron, ¿no? Sí. 200 niños. El teatro de Moscú, no nos olvidemos, 200 muertos que hubo. Quizá las fuerzas especiales rusas se precipitaron y entraron un poco antes o les falló porque querían dormir a la gente con gas dentro del teatro y después entrar y liberarlo, pero bueno, fue una acción policial debido a un acto terrorista donde ya habían ejecutado gente allí dentro del teatro. Y así un montón. Destrozaron Chechenia, destrozaron Rusia, lo atacaron de todas las maneras. Y claro, llegó un momento que o se acaba o no se acaba. El caso es que ahora vemos que resulta que Chechenia es una provincia leal a Moscú, tan leal como que pone muchas tropas, muchas botas sobre el terreno para defender a Rusia, no a Chechenia. O sea, así a Chechenia como un conjunto dentro de Rusia, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, el tema es que esa estrategia, algunos dicen que les falló, otros dicen que se prolongó demasiado en el tiempo o que se congeló con la intervención rusa en Siria, ¿no? Porque Siria era la siguiente pieza, claro. En aquel momento les falló, lo han conseguido ahora, ¿no? Pero muchos años más tarde, ¿no? Pero quizás ya tarde, ¿no? Cuando ya Rusia y China están suficientemente fortalecidos como para contener el posible peligro que les venga desde esos países, ¿no? Pues sí, yo es que es una actitud muy clara. Ya los anglosajones ya lo hacían antes de que fuera potencia Estados Unidos. Los británicos siempre actuaron así, creando disputas y discordias. Había un dicho por ahí que decían que cuando en un país hay una guerra civil es porque el día anterior había visitado un ministro de Asuntos Exteriores británico ese país. Algo así decía, ¿no? El chiste, ¿no? Algo así como que no hay golpes de Estado en Estados Unidos porque allí no hay embajada de los Estados Unidos, ¿no? Pues viene siendo la misma jugada y lo vemos en todo el planeta, donde meten, enfangan y destrozan países, indudablemente. En China, por ejemplo, con los uigures, como azuzan y cómo plantaron esa semilla. Tanto es como que esos uigures pertenecían al Estado Islámico y lucharon incluso hasta con HTS y de todo, ¿no? Y por supuesto, tú en cualquier país, en cualquier región del mundo, vas a ir y vas a encontrar gente radicalizada, una por ignorancia, otra porque hay gente que odia porque sí. Y si llevas fondos para comprarlos, vamos, y estamos hablando de países pobres, porque tú imagínate 10 millones... dispuesta a dejarse manejar, digamos. Claro, ¿no? Claro. Es que aparte tenemos que ver que estamos hablando de decir, uigures en China, es una provincia que hasta hace poco pues es una provincia bastante aislada del centro de China y tal. Claro, tú llegas allí, un país como Estados Unidos, 100 millones de dólares no es nada. Pero con 100 millones de dólares llegas allí y empiezas a darle $1000 por cabeza y te formas un ejército. Los armas y venga, a meterle fuego como hicieron con Siria, como hicieron en Ucrania con el Maidán, como hicieron en Libia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé cómo la gente puede ver todos los días el telediario y no, ya no digo darle razón a nadie, ¿no? Pero por lo menos decir, bueno, hay que dudar aquí, ¿no? Porque siempre están estos aquí en el problema es ese, que ven todos los días el telediario, ¿no? Ese es el problema. Pero aún así, aún viendo todo el día el telediario, tiene que llegar un momento que decir, bueno, vamos a ver, aquí salen todos los días guerras nuevas. ¿Y quiénes están siempre metidos en esa guerra? ¿Quién? Este y este, siempre. A ver, sí, hay cosas que parece que no son fáciles de ocultar, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ¿no? De ese deslizamiento de la opinión pública
progresivo desde el año 2022 es curioso porque los mensajes de las televisiones y de los medios oficiales son constantemente, obsesivamente antirrusos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, hay un deslizamiento de la opinión pública constante en el conjunto de Occidente hacia cada vez una mayor comprensión de las posiciones rusas, ¿no? Entonces, bueno, en algunas cosas, pues parece que no es tan fácil controlar la opinión pública, ¿no? No es tan fácil. A ver, llega un momento. Es la suerte es de Internet, ¿no? Y Claro. porque, claro, hace 20 años, por ejemplo, Internet no estaba extendido, no había casi páginas web, la gente no le llegaba, pero claro, ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil. Porque Sí. es que aparte no es que todo el mundo en Occidente tiene un teléfono móvil, no. Es que hay un chico en Burkina Faso que tiene un teléfono móvil que es barato, pero que es smartphone, se conecta y ve y descubre que el mundo no es el que ve allí directamente, ¿no? Entonces pasan cosas como que cogen y dicen, bueno, pues ahora Francia no nos está ayudando y se dan cuenta de que los que está es explotándolos. Porque, por ejemplo, el mismo patrón que utilizó Estados Unidos en Oriente Medio y en zonas, como hablábamos, de musulmanas para crear integrismo islámico, apoyándose en los golfos, o sea, en los reyes del Golfo Pérsico, perdón, las monarquías petroleras del Golfo, pues ay, se me fue la cabeza de lo que estaba hablando. Sí, que Francia ha utilizado el mismo Ah, mecanismo, supongo entro, que claro, de en fomentar África, estos movimientos radicales el Boko islámicos. Haram y toda esta gentuza allí en, en el África subsahariana, ¿no? Sí, sí. Que en principio los crean ellos, luego los gobiernos en un primer momento no se dan cuenta, Francia les ofrece la ayuda para combatirlos, van allí, bueno, hacen como una especie de paripé, al final están allí los franceses por un lado, Por los yihadistas Eternum. por el otro, pero no terminan de liquidarlos, los utilizan como instrumento de presión. Si quieres que defenderte de estos, pues tienes que contar con nosotros y hacer lo que nosotros te digamos. Al final, queda el país en sus manos hasta que pasa lo que está pasando ahora, que directamente les echan a los franceses, ¿no? Largaros de aquí, ¿no? Hay que recordar en Siria que se tiraron los estadounidenses y los aliados, los británicos y tal, bombardeando al Estado Islámico durante años y no pasó nada. No había manera de pararlos. Llegan los rusos y en 3 meses, ¡bum!, les metieron un freno que recuperaron la mitad de Siria. ¿Por qué? Porque tiraban a dar. Y los Claro. otros, los mismos. A ver, hay declaraciones de pilotos norteamericanos diciendo que bombardeaban el desierto. Claro. Salían a hacer misiones de combate y tiraban las bombas en mitad del desierto, ¿no? Para decir que las habían consumido y que habían atacado, ¿no? Claro, los otros tiraban a dar y cambia la película, claro que cambia, ¿no? Y el potencial bélico que tiene de aviación que tenía Estados Unidos en esa zona, en Irak, Siria, con todas las bases que tiene en Oriente Medio y tal, a ver, no será porque no tenía capacidades, era porque no quería, quedó Claro, demostrado. por esa complicidad con los movimientos Claro. yihadistas radicales, les ha sido ahora tan fácil, pues les está siendo tan fácil llegar a acuerdos con el nuevo gobierno de Siria, ¿no? Ahora, todo lo malo que decíamos que era el gobierno de Assad, Assad, pues estos, los de Al-Qaeda y son unos el Estado santos. Islámico son gente decente y democrática y inclusiva. Pero a ver, también yo lo comprendo, ¿no? Tienes que comprender que, por ejemplo, Assad no tenía ese toque que tenía jugando al fútbol con cabezas que tiene Jolani. No tenía esa destreza, no valía para el Madrid o para el Barcelona. Después salen vídeos de Jolani y su ministro de Asuntos Exteriores, otro terrorista con las manos manchadas de sangre, haciendo tiros a canasta allí en vídeos, sale, ¿no? Debe ser que entrenaron en la cárcel donde los tuvieron y donde los adiestraron. Debieron de jugar Sí, allí al sí. baloncesto. Algo utilizarían Eh, si no había balones de baloncesto, ¿no? claro, Claro, cabezas. claro, Hay vídeos donde se ve a Jolani, que esto no es sí. una broma, golpeando, pateando cabezas decapitadas. Ujú. No es una broma. Ya. Y es un tipo que Estados Unidos, siendo el creador de los terroristas, le puso una recompensa de 10 millones por su cabeza. 10 millones de dólares, no Sí, 10 sí, mil euros. pero que ha estado vigente hasta hace unos meses, ¿no? Sí, sí, hasta que interesó decir, bueno, vamos a darle el Claro, poder a este que ya llegó. Ahora se claro. la quito, ¿no? A ver, es que son cosas, Ujú. no sé, claman al cielo, ¿no?
Muy bien, Y estas Santiago. cosas nos Pues enteramos porque hay internet y estos programas. Por eso quiero recordaros, perdón, Adrián, recordaros que si os gusta el programa y tenéis una forma de pensar similar a nosotros, nos deis like, compartéis lo que hablamos y, por favor, suscribiros. Nos ayuda mucho a crecer, que nos persigue el algoritmo, ya lo dice Fernando Moragón. bien, pues vamos a terminar pues recordando lo que decíamos al comienzo, ¿no? Pues que estamos otra vez en una situación muy peligrosa, pero ha habido otras en esta guerra, eso es cierto, ¿no? De intentos de provocación que luego pues Rusia ha sabido contener o ha sabido asimilarlos de alguna forma, ¿no? No sabemos todo esto hasta dónde va a llegar. Vamos a ver qué hace Alemania, vamos a ver cómo reacciona Rusia y esperemos que no consigan esa escalada que están buscando. Bien. Sí. Muy bien. Pues por mi parte, Santiago, como siempre, encantado de estar contigo y con DMP Geopolítica. Y ya sabéis, yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid, ¿no? Ya os ha comentado Santiago que os acordéis de darle al like, también dejarnos preguntas y comentarios si queréis, que los intentamos responder en el canal de ECAI Center, ECAI con K, Center con C. Y por mi parte nada más, Santiago. Pues... Encantado, un placer como siempre, Adrián. Recordaros a todos que mañana a las 9 de la noche, perdón, a las 11 de la noche, hora de España, vamos a estar, como siempre, con Fernando Moragón, que seguro que nos trae alguna divertida anécdota. Nos vemos. Muy bien. Encantado de estar con todos. Un saludo a todos.